Damos gracias a Dios que ha extendido el tiempo de su gracia redentora, porque Él no quiere que ninguno perezca. Él fue a la cruz del Calvario, entregó toda su vida para la salvación, no de algunos, sino de toda la humanidad. Y muchos de nosotros, a pesar de conocer la palabra de Dios, de leerla y escucharla, las profecías de los últimos tiempos, quizás hemos sido sorprendidos porque pensábamos que no íbamos a ver las cosas que están aconteciendo actualmente y las que han de acontecer antes que nuestro Redentor y Salvador regrese por nosotros. El reloj se ha acelerado de una manera exorbitante. Vemos cómo los días avanzan vertiginosamente. Dios está cansado del pecado de la humanidad. Y el tiempo para buscarlo y para entregarle todo nuestro ser se está terminando. Y así lo confirman el cumplimiento de las profecías y las tantas, pero tantas señales que están pasando delante de nosotros. Y déjeme decirle algo, esto no se va a detener. Cuidado con creer que queda mucho tiempo. Si usted observa el reloj, si usted observa los meses y los días, se da cuenta que no nos queda mucho tiempo, porque el mismo Dios ha cumplido su palabra de acortar estos días por causa de aquellos que hemos sido escogidos por Él. Y Dios quiere que tú también seas parte de esos escogidos. Pero en este tiempo, ya no de rumores, sino de guerras, terremotos y todo tipo de catástrofes que están ocurriendo, a pesar de que la palabra de Dios habla de todo esto y de lo que está por venir, porque siempre tengo presente y siempre me gusta predicarlo, porque es la Biblia, que el Señor dijo que las cosas en vez de mejorar, iban a empeorar. Y a mí me gusta hablar la verdad de la palabra de Dios. Pero el Señor, en medio de este tiempo muy difícil, en medio de este tiempo profético, definitivamente, también tiene palabras de esperanza para cada uno de nosotros. Creo particularmente que los redimidos, el remanente que está esperando a Cristo, que ama la venida del Señor. La palabra de Dios dice que Él viene para los que aman su venida, para los que anhelan que Él regrese por ellos. Por esos viene el Señor. Y aquellos que estamos preparados y que estamos cada día más cerca del Señor y que queremos ser arrebatados por Él cada día, buscamos más su rostro y su presencia para conocerlo. Porque yo creo personalmente que las personas que no conocen a Dios no podrán resistir este tiempo malo. En segunda de Timoteo, su capítulo 1 y su versículo 12, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo expresaba: un hombre que conoció a Dios, que tuvo experiencias profundas con Dios, declaraba, por lo cual asimismo padezco. También fue un hombre que padeció mucho por causa del evangelio, como mismo se lo profetizó el Señor. Pero no me avergüenzo, no es tiempo de tener vergüenza. No te avergüences de predicar la palabra de Dios. No te avergüences de decirle a este mundo que lo que está a punto de ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia. Sí, también están a punto de ocurrir más catástrofes, están a punto de ocurrir más guerras, pero por encima de eso, el anuncio principal es que Cristo viene ya. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo. ¿Por qué? Decía él, porque yo sé, yo conozco, yo tengo una relación íntima a quien lee,
creído. Y estoy seguro, decía él, oiga qué expresión, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál era el depósito que el apóstol Pablo le había dado al Señor? El apóstol Pablo le había entregado su vida, su ser, su corazón, y él estaba seguro que Dios era poderoso para guardar su vida en santidad, en pureza, para guardarlo de todos los males y peligros de este tiempo, para aquel día que puede ser hoy, entre tanto que se dice hoy. Siempre hablando acerca de la fe, entiendo que no podemos confiar en quien no conocemos. El problema de mucha gente incrédula y de mucha gente que es cristiana, es hijo de Dios, pero que tiene sus dudas y no tiene una fe firme, la razón de esto es porque no conocen al Dios al cual ellos dicen que están sirviendo o le han creído. Si usted no conoce a Dios, usted no va a poder tener una fe firme. Abraham fue el padre de la fe, pero dice la palabra de Dios que cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela al lugar que te mostraré, Abraham no le dijo, Señor, ¿para dónde? ¿Por qué y con quién me voy? Abraham salió sin saber para dónde iba, pero él conocía a Dios, porque era un hombre que tenía una fe como Pablo, estaba seguro de que lo que Dios le estaba pidiendo que él hiciera era bueno, agradable y perfecto. Lo triste es que hoy en día muchos, millones, escuchan, predican y hablan la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Por eso también el apóstol Pablo decía, la letra, el conocimiento secular de la palabra mata, pero el espíritu, la revelación de esta palabra vivifica. Y en Daniel capítulo 11, mire, y estos son pasajes proféticos. Y mire lo que dice aquí en Daniel capítulo 11, verso 32. Con lisonjas, la palabra lisonja es una alabanza sin sinceridad. Alguien que busca una alabanza propia, pero no es una alabanza genuina, sincera. Con halagos seducirá a los violadores del pacto. Más, esta es la parte que quiero que usted se enfoque. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mire, no podemos decir, bueno, yo conozco a Dios y conformarnos con eso. No, 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 no. Dios es demasiado grande. Dios es demasiado profundo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo puede aconsejar? El apóstol Pablo también en Romanos decía, oh Señor, la profundidad de tus riquezas en gloria. Y nos hablaba de conocer del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esto no es un asunto de conocer la palabra, estudiarla todos los días, saberla de memoria, poderla hablar con fluidez. Esto es un asunto de relación. El apóstol Pablo podía decir que él sabía y que estaba seguro porque él no solamente conocía la palabra. Este hombre fue instruido a los pies de un gran filósofo de Gamaliel. Él decía, yo sé porque yo de cara, de mano, de cerca tengo una relación íntima con ese Dios que me llamó, que me salvó. Porque la única manera de conocer a Dios es relacionándonos con Él, caminándonos con Él. Como le dije en días pasados, Enoc es un tipo del rapto. Dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, Enoc era un hombre que en sus diarios vivir en las 24 horas andaba con Dios, hablaba con Dios, conocía a Dios y Dios se lo llevó. Pero en estos días hay muchos que con halagos hacen apostatar, otra de las señales de este tiempo, hacen apostatar a los hijos de Dios. Usted debe escuchar la palabra con atención, pero sobre todo con discernimiento. El Señor dice, disciernan los espíritus que están hablando, a ver si vienen del Señor. La palabra de Dios es sumamente clara y entendible para aquellos que aman a Dios y que quieren conocerlo. Y el Espíritu Santo está ahí disponible para revelarle a usted lo que ésta dice. Mire la instrucción de David a su hijo Salomón
cuando ya él le iba a ceder el reino. Le dice en el capítulo 28 de Primera de Crónicas y su versículo 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña, conoce los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y aquí hay algo importante, porque hay mucha gente diciendo, pero el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Pero ¿y por qué atacan a Israel? ¿Por qué Israel será rodeada? Mire, cuando usted conoce la palabra y conoce a Dios, usted entiende por qué. La misma palabra dice que Dios es un Dios de amor, un amor perfecto, un amor profundo, pero también es fuego consumidor. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Dios nos ama. Pero si nosotros pecamos, provocamos la ira de Dios. Y la rebeldía de este pueblo le ha llevado a tener esta cantidad de enemigos y a ser asediado completamente, aún hasta el fin de los tiempos. Aunque esta guerra la gana Jehová, porque vuelvo y le digo, el problema no es con ellos, el problema es con el Dios de ellos, el Dios todopoderoso, el Dios tuyo, el Dios mío. El Salmo número 9 también dice algo poderoso en su verso 10. En ti confiarán, lo que le decía al principio, los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Ve usted? Confiarán los que conocen el nombre del Señor. El nombre del Señor es paz, el nombre del Señor es provisión, el nombre del Señor es justicia, el nombre del Señor es estandarte, el nombre del Señor es provisión, el nombre del Señor es sanador, el nombre del Señor es mi pastor. Entonces, cuando usted no simplemente se sabe esos nombres y se los graba en la cabeza, sino que lo experimente en su diario vivir, entonces usted va conociendo a ese Dios y entonces usted se va a esforzar y usted va a actuar conforme debe actuar en estos tiempos finales, porque en estos tiempos tenemos que actuar de manera diferente a como actúa el mundo. Y tenemos que actuar de manera diferente a como actuábamos ayer. Tenemos que esforzarnos para purificarnos, para santificarnos, para hacer la voluntad de Dios cada día más y más. Porque cuando usted sabe que le está cogiendo la hora y va para el trabajo o va para un lugar, ¿qué usted hace? Usted se apresura. Usted a veces hasta se desespera porque le está cogiendo la hora. Entonces, ya nosotros ya nos está cogiendo la hora, tenemos que apercibirnos, tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, tenemos que estar preparados con el Señor. Y también en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3, para aquellos que de una u otra manera están atravesando por dificultades, pruebas y vicisitudes. El apóstol Pablo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo, ¿ve usted? Sabiendo. ¿Sabe usted quiénes son los que salen vencedores de las pruebas? Los que saben. Los que saben de mano y creen de corazón lo que dice la palabra de Dios. Estás pasando por diversas pruebas, pero tú sabes que la prueba de tu fe produce paciencia. Si no lo sabías, ya lo sabes. Así que en medio de la prueba, gózate, alégrate, ten por gozo tu prueba, porque esa prueba te va a llevar a tener la paciencia que es necesaria y que es una cualidad del remanente que está esperando a Jesucristo. Y algo más, Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando una persona no ama y cuando una persona se ha enfriado en el amor, como dice la palabra, que el amor de muchos se enfriará. Cuando una persona dice, no, que la gente está mala, ya, entonces usted no conoce a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, usted cada vez quiere ser más como Él, como ese Dios precioso y maravilloso que nosotros tenemos. Por último, el apóstol Pablo,
porque sabía en quién había creído. Yo espero que usted que me esté escuchando lo sepa, y si no lo sabe, pues procure dedicar tiempo, ponerle pasión a su relación con Dios y tener intimidad permanente para poder conocerlo y ser de los que serán arrebatados en cualquier momento. Filipenses capítulo 3, en su verso 7 en adelante. Dice así el apóstol Pablo. Este pasaje precioso se titula Prosigo al blanco. Esa es la actitud. Prosigo. Vamos al blanco. Dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas, no algunas, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El apóstol Pablo dijo, yo lo tengo todo por basura. O sea, conocer a Dios para él fue lo máximo. Era lo más tremendo, lo más maravilloso. Y le dijo, yo lo perdí todo, lo tengo por basura. Dice mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y dice el verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y continúa diciendo en el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahí entiendo que el apóstol Pablo está diciendo, si muero antes del arrebatamiento, pues puede ser que llegue, pero como quiera, quiero conocerlo aquí y en la eternidad. Si no, pues seré arrebatado, porque él mismo habla de ese momento. Y culmino diciendo lo que él dice en el verso 12. No que lo hayamos alcanzado, ni que seamos perfectos, sino que proseguimos. La palabra de Dios dice que debemos estar en la unidad de la fe y que esto es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Seamos imitadores de Cristo. Dice la palabra de Dios que él sufrió tal contradicción de pecadores, pero en medio de todo eso no se debilitó, no desmayó. Así que en estos tiempos finales no desmayes, no te rindas, asegura tu fe en Cristo Jesús, no te fallará, no te dejará, no te desamparará, te guardará de todo mal. Y cuando él lo entienda prudente y entienda que ya tú no puedes resistir más, entonces te levantará a su gloriosa, eterna y maravillosa presencia. Es imposible vivir sin Dios en estos últimos días. Lo podrás intentar todo, lo podrás hacer todo, pero es imposible. Ahora con Dios, todas las cosas son posibles.